cuando pensamos en los medios de comunicación, pensamos quizás en los más protagonistas por su dimensión, por su llegada, o en los más conocidos, o en los que tienen quizás más historia, pero realmente la diversidad de medios de comunicación que se entrecruzan en la vida es muy variada, es muy amplia y muy, digamos, de una diversidad muy rica, ¿no? Entonces, cuando ponemos el foco en lo que representan los medios de comunicación a nivel regional, aquellos que tienen una relación muy estrecha con sus comunidades, podemos advertir y poner en valor realmente qué significan, lo que significan estas herramientas para una comunidad. Y por eso estamos hablando de Montevideo y 11, este programa de radio de la Escuela de Arte de Berisso, que está celebrando sus 600 emisiones, que no es poca cosa, y que, bueno, este número de 600 emisiones no es más ni menos que un muestrario riquísimo de la escuela, de la historia de la Escuela de Arte de Berisso y a su vez de la historia de la comunidad en la que interactuamos, porque, bueno, han pasado por este programa artistas, estudiantes, artistas de distintas disciplinas, gente, digamos, que ha llevado adelante proyectos vinculados al arte o a la cultura o a la historia de la comunidad. Y bueno, así empezó a andar el programa de la mano de la historia de la escuela. Por eso invitamos a Gerardo, a Cuco Guzmán y también a Adolfo Suárez, que han sido las caras y las manos y el corazón de este espacio que, bueno, que hoy identifica a la escuela y que también identifica una comunidad, ¿no? Ustedes, recordábamos antes de arrancar el programa justamente lo que fueron aquellos primeros años de la radio. Adolfo. Bueno, primero gracias, Sandra, por la invitación, y estamos acá en representación de la Escuela de Arte, con la premisa siempre de que es una escuela que tiene un programa de radio, ¿no? O sea, no hay programa de radio si no hay una escuela primero. Y la verdad que sí, ahora viéndolo en perspectiva, en la distancia, son 600 emisiones a lo largo de 23 temporadas. Arrancábamos en el año 2004 y, como bien hablábamos recién, pareciera que uno cuando piensa en esos inicios, hablara de una década anterior, en tanto lo que ha sido la evolución tecnológica, ¿no? Todo lo que hoy es la posibilidad de generar un contenido desde distintos soportes. Bueno, hace 22 años, 23 años atrás, si bien era muy incipiente y era una realidad que se nos venía, toda la cuestión de la tecnología, de Internet, en aquellos primeros años también era medio inédito, y eso seguro lo va a comentar Cuco, pero que una escuela de arte pública generara un espacio en los medios de comunicación a propósito de la invitación de los propietarios, los directores de FM Difusión. De FM Difusión, Cecilia Viñasco, Jorge Dercos, que ya venían proponiéndole a la escuela que tuviera ese espacio, porque como política de contenido de la radio, todas las instituciones y los organismos, pensemos en la capital provincial del inmigrante, la cantidad de colectividades, todas tenían su espacio en la radio y no podía estar ajena también la Escuela de Arte. Así que fueron los primeros años un desafío interesante de poder instalar esa idea de un aula radial, de que la comunidad se apropiara de ese espacio, y pensemos que era impensable imaginar inclusive un contexto de pandemia como el que vino mucho tiempo después, y que la radio ya consolidada fuese en ese tiempo tan complejo un espacio de unión, de encuentro, de todo lo que significó generar este programa de la escuela. Es un proyecto comunicacional institucional que, bueno, a mí me ha tocado llevarlo adelante, pero va a continuar, ya te digo, está muy instalado en la idea de institución, ¿no? Claro, porque la radio les hace la propuesta pensando en un espacio de comunicación y difusión de las actividades de la escuela, y ustedes comenzaron con este objetivo, Cuco, pero después, claro, de alguna manera en el andar hubo muchas cosas que trascendieron esa primera intención, ¿no? Sí, exactamente, porque bueno, hay algo evidente que uno piensa, el espacio radial es para difundir, para comunicar,
Pero bueno, el núcleo, digamos, el difusor, si cabe el término, o la usina, como también califica Adolfo un poco a la Escuela de Arte, en todas sus áreas, música, diseño, en ese entonces no estaba teatro, pero bueno, artes visuales, cerámica, vitral y demás, había una fuerte idea de producción y por ser una escuela en la cual también obviamente hay una cuestión de formación, porque no es una escuela meramente profesional o técnica, sino que también es formación docente, el programa lentamente fue transformándose en lo que hoy denominamos aula radial, ¿no? Poder transmitir contenidos educativos, poder transmitir a través de los docentes que empezaron a crear bloques pedagógicos, también con una innovación, porque fue tratar de generar una especial didáctica para una transmisión en la cual el cuerpo no estaba presente, solo la voz. Entonces, bueno, cómo trabajar con las artes visuales, cómo trabajar con la cerámica. La música era más fácil, pero todo lo que tiene que ver con lo visual, el campo de lo visual, bueno, fue una apuesta realmente para que los docentes pudieran generar, junto con otros estudiantes o estudiantes que iban también a mostrar trabajos de su producción, ensayos bibliográficos, recensiones, trabajos monográficos y demás, propuestas, digamos, más de tipo teórico. Bueno, se combina toda esta cuestión de la difusión de la escuela, un poco también un parlante para toda la ciudad de Berisso, para la gestión externa a la escuela también, claro, para los artistas fuera de la escuela también, aquellos que tienen una idoneidad pero que también son altamente valiosa su producción, o es altamente valiosa. Bueno, la gestión, el arte por fuera, los medios, en fin, fue una especie de abanico que se abrió, tal cual decís, a partir de esta única idea de difundir a la escuela como agenda, ¿no? Con una premisa también que fue la idea de construir memoria, ¿no? Que todos los programas están grabados, desde el primero, que fue el 5 de agosto del año 2004, y bueno, fueron siendo un raconto de voces en primera persona, de quien, como bien dice Cuco, obviamente, la comunidad educativa de la escuela, pero además que fuese un espacio de convocatoria a otros hacedores en el campo del, como vos también lo decías al principio, en el campo de la docencia, del arte, de la gestión cultural, distintos referentes, y que una escuela pública generara a través de sus micrófonos la posibilidad de dar protagonismo a esas distintas personalidades que quizás en los medios están un poquito ajenas, ¿no? En lo que es la noticia, lo que es dar cuenta de lo que va pasando. Bueno, acá la noticia, acá el foco estaba puesto en estas personas, en estos distintos especialistas que nos traían su saber, ¿no? ¿Cómo iban ustedes tomando registro de que, bueno, la comunidad se iba apropiando también del programa como un espacio propio, valga la redundancia, ¿no? Sí, sí. Yo creo que lo primero fue esa idea de lo original de la propuesta, de que una escuela tuviese, ¿no? Tuviese ese espacio, y al principio trabajábamos mucho con encuestas, trabajábamos mucho en la calle, como captando un poquito la idea de que luego se escucharan, ¿no? Al principio había que explicar mucho qué era Montevideo y Once, lógicamente, había que ir hasta Berisso, había que, bueno, nada, que se diera a conocer, y con el tiempo ya fue logrando identidad y ya no era necesario explicar a dónde venía. El programa de la Escuela de Arte, ¿no? Creo que ese fue un gran logro, pero bueno, fue a propósito de ir sosteniendo en el tiempo. Todos los proyectos comunicacionales, bueno, pueden tener una idea original, pero después hay un tiempo, y eso lo sabrás muy bien como especialista y referente vos en los medios, necesitan un tiempo de decantación, un tiempo de poder ir afianzando, ¿no? Su identidad. Pensemos que esto es una escuela de arte pública de una ciudad como Berisso, ¿no? Que tiene su propia impronta. Siempre decimos tierra de inmigrantes, de obreros, de artistas, con referentes, no sé, ahí lo veo en imágenes, lo veíamos a Lito Cruz, por ejemplo. Digo, no hubiese sido lo mismo. Este programa es en tanto NFM Difusión, con su propia bueno, búsqueda, ¿no? Sí, línea editorial. Y en Berisso, y una escuela de Berisso, que por supuesto no está ajena, y también es un espacio que hemos abierto al resto de instituciones compañeras del nivel de artística, un poco el espacio para todas las escuelas, claro, ¿no? Del distrito y de la región. Y
¿Qué sienten ustedes que les fue abriendo el programa o dejando en ese ida y vuelta? Porque bueno, no era la actividad central que tenían ustedes en sus vidas. Claro. En el caso tuyo, Cuco, bueno, la música, la docencia, en la universidad, en el Conservatorio Gerardo Gilardi. Bueno, ¿cómo fuiste descubriendo lo que te pasaba a vos también con el programa y con la radio? Sí, a mí creo que este ida y vuelta de la formación y de la difusión. Adolfo, bueno, tiene una otra trayectoria en los medios. Claro. Yo era el director que acompañaba al conductor, que también tenía mi bloque de música, que bueno, también lo ayudaba Adolfo en las entrevistas, o colaboraba, pero bueno, sí, para mí fue una manera inédita de establecer contacto, vincular con los oyentes, en principio con los que iban al programa de radio y en consecuencia con la escuela. Porque esta idea también, que fue una premisa, la escuela en los medios, o la escuela en Berisso y Berisso en la escuela, justamente al invitar gente de la ciudad, al dar a conocer a la escuela, yo como director también vincularme con otras instituciones, tanto educativas, culturales y demás. Bueno, justamente el programa de radio era un puente también, una forma de conocer, de comunicar. Yo no soy bericense. Entonces, evidentemente, el programa a mí también me amplió, y para toda la escuela, no solamente a mí, sino a mí en tanto gestor de un equipo de conducción, esta posibilidad de abrirnos más y de conocer muchos Berizos, porque hay muchos Berizos. Como toda ciudad, tiene varios centros, varios núcleos culturales, y la idea del programa de radio creo que permitió acercarnos a esos otros lugares más lejanos, Los Talas, La Balandra, bueno, todas las cuestiones vinculadas a la costa. Sí, Ensenada, ¿no? que tenemos Ensenada, bueno, que también estamos ahí, por supuesto. A la escuela, además, a la Escuela de Arte de Berisso van estudiantes de muchos lugares, no solamente de la ciudad. Así que también, ¿no?, fue como un modo de mapear, ¿no?, y de irradiar toda una propuesta al resto de la ciudad y a otros lugares. Esto que dice Adolfo lo quiero resaltar también, la cuestión de convivir y de participar a todas las instituciones educativas de nuestro nivel terciario, en La Plata sobre todo, también con la Escuela de Arte de Florencio Varela, tratando de encontrar, ¿no?, líneas comunes, líneas de gestión comunes, líneas de producción, bueno, y una manera también solidaria de trabajar juntos. Claro, ¿no? Totalmente. Simplemente. Sí. A mí, volviendo a tu pregunta, en lo personal, obviamente fue un desafío. Yo tenía, bueno, la experiencia que había adquirido con el aprendizaje con ustedes, digo ustedes acá los compañeros de lo que era Dardo Rocha Cable en aquel momento. En aquellos años. Tuve maestros impresionantes, bueno, está Javier en cámaras, ahí en la dirección de cámaras, Sandra, me acuerdo de Naca Copardo, pienso en Pedro, en Edgar de Santo, bueno, toda una camada ahí de comunicadores en aquellos años. Y digo que fue aplicar un montón de lo aprendido acá, y lo atractivo era que una escuela fuera la usina de la generación de ese contenido para mostrarlo, para contarlo en un lenguaje muy, digamos, fascinante como la radio, pero donde no estaba la imagen, ¿no? De pronto, bueno, había que encontrar estímulos, sonidos, producir, sí, producciones sonoras, había que generar ahí reconocimiento de voces. Entonces, para mí era, de alguna manera, como poder aplicar ahí un montón de cuestiones e incorporar además la cuestión de la docencia, ¿no? Claro. Formarme también para que ese contenido, bueno, tenía que ser un contenido pedagógico, didáctico, y utilizar un medio de comunicación. Y el grueso de los actores que pasaron por la radio, bueno, están ligados al arte, a la cultura, en sus distintas disciplinas. ¿Qué fueron también ustedes aprendiendo al escucharlos, ¿no? En cuanto a las necesidades, a qué, digamos, cómo contribuye un medio de comunicación para reflejar lo que viven, lo que buscan, cómo construyen sus proyectos? Para mí era fascinante escuchar a determinados especialistas. Bueno, dependía un poco su actividad. Los artistas mostraban un poco su poética, cómo trabajaban ellos su producción. Yo siempre digo, hay programas, Sandra, que vos los ponés en una clase
y lo podés escuchar a tal especialista que vino, y es una clase que él da de su producción, de su trabajo en el taller, de su escritura o de su producción musical. Y entonces, bueno, me parece que lo que abrió también es esta inmensa cantidad de maneras de hacer arte, de maneras de acercarte al arte, ya sea de materiales diversos, por eso propuestas distintas, medios diferentes. Entonces creo que fue un abanico que por eso digo, fue conocer aspectos artísticos y pedagógicos de todas estas personas que, inclusive de la gestión, sí, ¿no? Inclusive toda la artística del programa, los separadores, las Claro. aperturas, son los protagonistas de la escuela, los referentes, ¿no? Los que nos van situando en qué es lo que estamos escuchando son desde compañeros auxiliares, obviamente estudiantes, docentes, amigos, gente de Berisso, preceptores. Son ellos los presentadores de alguna manera, y escuchar sobre todo, bueno, obviamente, de Berisso ese orgullo de pertenencia, de ese conglomerado tan particular que se gestó en la ciudad a propósito, ¿no?, de esa época de la inmigración, de las industrias, de la migración interna, ¿no?, propia de la Argentina, además de las distintas colectividades, en fin, y después de cada lugar, sobre todo pensando también quiénes pasaron por la escuela. Ahí lo veíamos a Rocambole, pero por ejemplo nos fueron contando la historia de la escuela, o sea, cuándo surge la escuela, esta escuela que surge en el año 73, que había una primera directora que tenía una camioneta que subía a los músicos y recorría los barrios de Berisso para contar que iba a haber estaban haciendo una escuela donde iban a poder aprender a pintar, a dibujar, a escribir, inclusive encontrar a través del programa de radio a Bogdan Saviuk, que fue el arquitecto que pensó el edificio, un edificio que, lo digo, no me canso de decirlo, es una ciudad que en el mejor lugar de la ciudad tiene una escuela de arte pública, ¿no? Lo que todo el mundo cree que no conociendo Berisso llega a la ciudad y es la municipalidad, no, eso es una escuela de arte pública. Claro. Conocer a su arquitecto, que nos contara cómo pensó ese proyecto, bueno, todo eso lo generó la radio, hoy es un acervo que todos repetimos y sabemos. Es el archivo, ¿no? Totalmente. Es parte del archivo de la escuela y de la historia. Sí, sí, totalmente. Es un gran aporte. Es una memoria. El otro día, cuando celebramos las 600 emisiones, bueno, alguien por ahí comentó, lo digo totalmente libre, la verdad que este tema de la memoria, hay que pensar, viste esas frases, hay que pensar en el hoy, medio dar vuelta a la hoja. De ninguna manera pienso eso. Creo que la memoria en todo caso se reescribe, se revisita, pero nunca se puede olvidar. Justamente esa memoria nos guía, no para repetirla, para reinterpretarla, para mejorarla, para superarla, pero sin ese arraigo, la verdad que me parece que caminamos un poco a ciegas y volvemos a cometer determinados errores, tanto en nuestra vida personal, como en nuestra vida social, política y demás. Sí, que por otro lado es una marca de Berisso, ¿no? Ese ejercicio de la memoria, porque digo, más allá de la nostalgia, ¿no?, de quien vino en algún momento, hay permanentes manifestaciones de saber y de tener aprendido de dónde venimos, ¿no? Por algo que dice Cuco en relación a eso, estamos en el año del 50 aniversario del golpe, entonces en la propia historia de la escuela tenemos estudiantes desaparecidos, lo hemos podido, digamos, también indagar y la escuela va dando cuenta de esa historia y de esa reparación en el sentido de poder rescatar esos legajos, poder hacer visible, bueno, como caja de resonancia a la escuela de una historia próxima, ¿no?, del país que estamos viviendo, ¿no? Sí, pasa que, bueno, estamos en un país donde culturalmente no se protege mucho lo que es, todo lo que es, si vemos muchos estados de archivos. Pero sin dudas, y creo que yo, digamos, pienso que con el tiempo aún más se va a valorar todo esto que significa este tremendo material de registro, ¿no? Porque, como ustedes decían, además era una época donde todavía no teníamos, digamos, el mundo de Internet instalado en nuestras vidas, y bueno, me imagino que habrá sido muy importante para todos los artistas y los integrantes de la escuela. Y
La cocina, ¿cómo era la producción de cada programa? Esto es un proyecto, digamos, la escuela hubo una experiencia previa, ¿no? Y de otros docentes muy queridos, Beba de Silvestro, Carlito Franchimón, que eran docentes y tuvieron como la iniciativa de hacer un programa. Obviamente lo que evidenciaron y vieron era que era necesario que hubiese un perfil de una producción, ¿no? Para poder que ese contenido tuviese continuidad en el tiempo. Entonces se gestó un proyecto de extensión que me tocó en su momento concursar, bueno, presentar un proyecto, ser evaluado. Entonces, esa es la estructura básica y a partir de ahí tenía que tener un anclaje, tenía que haber dentro de lo que era ese proyecto, que pudiese ser una práctica profesionalizante para nuestros estudiantes, ¿no? Se forman como docentes en arte y técnicos en arte. Entonces, bueno, había que encontrar la manera de pensar, bueno, que ese espacio generador de un contenido pedagógico también permitiera que los estudiantes, por ejemplo, de música, bueno, no era lo mismo tocar en el aula, tocar en el escenario, que tocar en el formato de radio, claro, ¿no? Eso es una práctica que incorporan. Lo mismo un estudiante de artes visuales, poder contar su obra, ¿no? Una producción visual, bueno, qué lo motiva, cuál fue su inspiración. Y ni hablar, por ejemplo, en el área de teatro que tenemos el radioteatro, ¿no? Es una escuela que tiene esa carrera y rescatar un género que en algún momento fue impresionante poderlo poderlo reflotar. Así que al principio yo tengo a cargo horas docentes para llevar adelante ese proyecto. Había, y de hecho hay, digamos, o las horas que estamos en el estudio, que son 2, pero después, bueno, la producción es toda la semana, todo el tiempo, así que yo tenía un anclaje como docente en la propia escuela, captando ahí todas las demandas y estimulando a la participación. Bueno, estuvimos compartiendo muchas de las imágenes que ustedes trajeron, que son una síntesis, ¿no?, de todos estos años, de distintas etapas, de mucha de la gente que fue pasando por allí. Vos también. Yo también, agradecidísima de haber sido parte e invitada. Y bueno, siempre el estudio de radio tiene una magia especial, más allá de esto de los cambios de la tecnología que ustedes hacían referencia. Bueno, felicitarlos nuevamente por estas 600 emisiones, digamos que es un número como que simboliza todo el trabajo, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, que es la construcción de un espacio, el ir moldeándolo con profesionalismo, con metodología, también con mucha pasión. Y bueno, y va a seguir adelante, como me comentabas. Así es, estamos en una etapa de transición, en lo personal, bueno, obviamente cerrando caminos, pero lo más importante es que este proyecto, que es de la Escuela de Arte, bueno, va a venir una instancia de quien pueda continuar, potenciar y hasta, bueno, dar lo mejor, optimizar mucho más de lo que hemos podido hacer nosotros en estos años, ¿no? Así que esa es la idea y bueno, nada, sobre todo en este contexto, en este tiempo que la educación pública está ahí tan en vilo, bueno, que una escuela de arte, siempre lo decimos, pueda sostener este espacio y nada, y hacerlo. Y que ha sido además una salida laboral para muchísima gente a lo largo de todos estos años, seguro, ¿no? Eso también. Seguro, la escuela, sí. No hay otra experiencia, creo que por lo menos en todos estos años. Tanto tiempo. Hubo un proyecto en la Escuela de Arte de San Nicolás, en la actualidad y en el Conservatorio de Salto. Ellos tienen una radio, han podido crear. ¿Te acordás que hubo un momento en los años 2010, hubo un proyecto de generar una posibilidad de radios educativas, de generar espacios radiales? Bueno, algunas la pudieron generar, pero bueno, prácticamente en provincia de Buenos Aires no es el único programa que con tanta antigüedad ha podido seguir su curso y en forma consecutiva, ¿no? Bueno, y aquellas personas que todavía no han escuchado el programa, les decimos que se enganchen, ¿qué días, en qué horario? Los jueves de 5 a 7, estamos en FM Difusión 98.1, nuestras redes son @Montevideo y 11, se llama Montevideo y 11 el programa porque son las calles donde está la escuela, la avenida Montevideo de Berisso y la calle 11 que cruza. Bueno, era una manera también de poder ahí anclar en el aire, en el éter, que suena como antiguo, ese mismo lugar que luego es físicamente la Escuela de Arte, bueno, que estuvieran los medios.
y ahí estamos. Perfecto. Bueno, muchísimas Sandra, gracias y felicitaciones Gracias. de nuevo Gracias por a vos. Muchas los gracias. 600 programas y por todo lo que vendrá. Un placer. Saludos a Muchas la Escuela de gracias. Arte. Sí, Y saludos cariño a la a Escuela todos. de Arte, claro. Gracias.